Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Aquí la tendría yo. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en cuenta lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que llevamos más de 3 años trabajando en presentar cursos y programas personalizados sobre el lenguaje no verbal, las microexpresiones, el lenguaje corporal, ese 55% de la comunicación. Claro, que sería muy bueno explorar, ¿no? Es muy bueno y es muy importante para así saber si nos estamos comunicando de una forma asertiva, si las otras personas están siendo un poco deshonestas con nosotros. Se puede detectar todo eso, ¿no? A través de los estudios y del análisis corporal. Es eso, el análisis corporal. Y también hacemos algunos otros tipos de análisis, como vienen siendo los análisis de personalidad, basándonos en la fisionomía y también análisis y estudios grafológicos, con los que vamos a poder determinar cuál es tu tipo de personalidad, cuáles son tus talentos natos, cómo los puedes potenciar y, bueno, obviamente también alcanzar esos objetivos que, pues, has dejado a veces pendientes o que en un momento dado, pues, no te habías atrevido hasta que te das cuenta que sí puedes hacerlo. Y también, bueno, con nuestro estudio grafológico te damos tips importantes sobre tu personalidad, qué es lo que puedes también trabajar en un momento dado, potenciar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? El tema es autoconocimiento, ¿no? Tener todos los elementos que puedas acerca de tu personalidad y de tu toma de decisiones. ¿Para qué? Para potenciarte, ¿no? Para llegar a tus metas, cualquiera que ésta sea, ¿no? Así es, personal, profesional. Claro, profesional, esto es integral. Así es, somos integrales. Y bueno, ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, pueden accesar directamente a nuestro sitio verumdesarrollointegral.com.mx o en redes sociales nos encuentran como Verum Rostro, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y bueno, pues para comenzar, como siempre, el día de hoy vamos a mandar unos saludos y pues, saludos a Reina Milla, a Alex Berrón, Kenji Hernández también, y pues también a Pepe Trujano y a don José Trujano, que también pues, están con nosotros. Claro, ya pues, están. Gracias por seguirnos también. Claro, sí. Muy bien. Y bueno, pues el día de hoy vamos a analizar la personalidad de 2 muy grandes músicos por el Día Internacional de la Música. Vamos a analizar la personalidad, un breve ejemplo de lo que hacemos y que podemos también hacerlo por ustedes. Vamos a analizar a Roger Waters y a Dave Mustaine. Y en la sección Los Rostros en Acción también vamos a hablar sobre rasgos de violencia, porque también viene el Día Internacional a la No Violencia, analizando la personalidad, en este caso de Nelson Mandela. Y bueno, pues comenzamos. Como lo mencionamos, el Día Internacional de la Música conmemora todo lo que viene siendo referente al arte y la historia musical existente alrededor del mundo, sin importar el género del cual estamos hablando. Claro, porque es el concepto, ¿no? La música, así como nosotros lo que enseñamos en estos reportes de personalidad, que todo tiene que ser como concepto y es aplicable a cada área de la vida, ¿no? Entonces, igual aquí es el concepto de la música en general. Sí, que yo creo que todos, ¿no? Yo en lo personal no puedo vivir un día sin música. No, claro. Creo que tú tampoco, exactamente. Y pues te alegra la vida, ¿no? Realmente. Te hace que las cosas sean mejor, incluso trabajando. Claro, pero bueno, sí. Así venía siendo este día creado por el Consejo Internacional de Música en 1975 y gracias a Yegumi Menuhin, espero que lo haya dicho bien. Ajá, es él, más bien, más fácil así es, que es violinista y el presidente del consejo. Finalmente hasta en 2001 lo vamos a estar festejando. Bueno, se festejó el 1 de octubre. Sí. Así es. Y bueno, muy bien, vamos a comenzar con el primer artista del día, Roger Waters. Él, como lo sabemos, ¿no?
Un grande. grande. Así es, que va a regresar a México, ¿no? Sí, ojalá. Sí, pues sí. Y bueno, pues él formó Pink Floyd junto con Syd Barrett, ¿no? El grupo que en un momento dado tocó él comenzar como bajista desde 1965 hasta 1983. Ya después, desgraciadamente, tras el deterioro mental de Syd, pues entonces se supuso su expulsión del grupo, pues ni modo, ¿no? Claro. Tras esta marcha, pues el que se convirtió en el líder del grupo, el compositor, pues viene siendo precisamente Roger Waters. Claro, ¿no? Lo sucedió. Lo sucedió, exactamente, y bueno, pues hasta la fecha sigue activo, y bueno, vamos a Y analizar. con su proyecto, ¿no? Sí, muchos proyectos, pero claro. Eso es algo que vamos a ver porque esto también se puede analizar sí. en el rostro. Y bueno, comencemos con eso, ¿no? A través de la fórmula Verum, ¿qué nos dice el rostro de Roger Waters, ¿no? ¿Cómo es la personalidad de estos grandes, no? Pues como tú dices, a través de la fórmula Verum veremos un rostro con decisiones basadas en la supervivencia, en lo material, en lo tangible, ¿no? Vemos la zona inferior más desarrollada y esto nos dará estas capacidades de asegurar el futuro, ¿no? Lo instintivo. ¿Cómo será también Roger Waters? Pues es una persona sumamente intelectual, ¿no? Vemos cómo el rostro es alargado, si bien toma decisiones muy administradas, le gusta la información y sabe cómo y dónde actuar en el momento en el que es oportuno. También todo eso es parte de su rostro alargado que nos lleva a capacidades intelectuales, ¿no? Vemos ojos pequeños, que los ojos pequeños nos hablarán de tendencia al detalle, tendencia al análisis y sobre todo él que aparte de pequeños tiene el párpado caído, entonces nos dará mucha autoexigencia, ¿no? Estos genios que lo quieren hacer de una manera perfecta, sublime, prístina, ¿no? Y lo hacen. Y lo hacen, ¿no? Y lo hacen, ¿no? O sea, qué bueno que tienen los ojos así. Sí. ¿Qué vemos también en la cuestión positiva? Todas estas líneas que van hacia arriba en sus ojos, pues nos llevarán a altas aspiraciones, a planeación de muchísimos proyectos, como decimos, ¿no? Él sucede a Syd Barrett, pero finalmente termina la banda y él ya después es Roger Waters en concierto y hace su franquicia, ¿no? De The Wall, y entonces vamos viendo cómo hasta tiene sus proyectos en solista, ¿no? Sí, entonces vamos a ver esa gran creatividad creadora, sobre todo porque su arquetipo es el saturnino, ¿no? Veremos que es de tipo esbelto, un tipo rígido, serio, muy mental, lo que decíamos, una persona muy estructurada. Claro, como toda la música es matemática, ¿no? Sí. Y sobre todo el tema de validación de la información, ¿no? Le gusta saber para poder opinar, ¿no? Sí. ¿Qué ayuda en toda esta personalidad? ¿Qué suaviza esta personalidad, digamos, tan intelectual? Pues su arquetipo animal, ¿no? El animal que le corresponde es el perrito, ¿no? Entonces, los perros les encanta el movimiento, son sociales por naturaleza, generalmente tienden a ser desconfiados con los que no conocen, pero vemos que Roger Waters en su rostro sí muestra ciertas capacidades de comunicación. ¿Qué sería lo que podría superar, lo que podría trabajar Roger Waters? Pues vemos todas estas líneas que van hacia abajo, que nos van a hablar de tristeza, ¿no? Sí. Vemos cómo a la altura de los ojos vemos este llanto reprimido, ¿no? Estas líneas que van ahora hacia abajo. Claro, ¿no? Como la tristeza, como la emoción de la tristeza, porque lo que se ve en nuestro rostro son las emociones que hemos vivido, ¿no? Entonces si vivimos felicidad, irán hacia arriba, si son tristeza, irán hacia abajo, o imposición, ¿no? Se verán también líneas verticales, ¿no? Así es. Así es, y bueno, es un rostro muy interesante, pero también vamos a hablar del contexto de su vida, ¿no? ¿Quién es al final del día? ¿Por qué se marcan esas emociones en su rostro, ¿no? ¿Qué vivió? Trabajó, que no trabajó. Y bueno, Roger Waters nació en el seno de una familia pacífica y culta, entonces también ahí vamos viendo. Claro, la herencia, ¿no? Porque es muy importante en todo esto del análisis corporal que el cerebro aprende del contexto en donde está, ¿no? Entonces, absorbes esa información. Totalmente, entonces si la familia tiende al arte, tiende a leer, así serán los hijos, es un reflejo, ¿no? Así es, sí, y tendemos a imitar. Claro. Y bueno, pues su padre era un maestro de la escuela cristiano y muy fanático del pacifismo. Okay. Desgraciadamente después se unió al ejército, tornándose él pues ya más bien antifascista. Okay. Y cuando tan solo tenía 5 meses de nacido Roger, falleció su papá durante una batalla en Anzio, en Italia. Entonces pues esto fue algo que le pesó mucho. Que lo marcó mucho, Lo marcó muchísimo. Claro, por eso todas la peli y el concepto que maneja en The Wall, ¿no? Ay, muestra ese vacío, ¿no? Claro. Y bueno, pues después de este trágico suceso, pues la madre de Roger Waters, pues Mary le estaba mintiendo, le decía que como maestra, se
había mudado a Cambridge junto con su hermano, y bueno, tuvo que vivir en solitaria toda esta situación. Claro, esta sola, realidad. ¿no? Porque pues no estaba, y aparte con la mentira, ¿no? Que no le reveló hasta mucho después que pues había fallecido, ¿no? Sí. La falta de figura paterna se echa de menos. Innumerables veces le preguntó a su madre sobre pues su padre, ¿no? Y pues ella respondía que estaba en Italia, ¿no? Hasta que lo que comentamos finalmente pues tuvo que decir la verdad, ¿no? Entonces eso pues fue algo traumático realmente para Roger. El tema es cómo saca ese trauma, ¿no? Que es como lo que decimos, todo mundo tiene de repente baches en el camino, tenemos ciertas emociones que se generan de situaciones, pues no... Pero es la vida. Sí, lo que es la vida, ¿no? Entonces, el tema no es estancarnos en estas situaciones, ¿no? El tema es saber cómo fluir esa emoción, no reprimirla, ¿no? Ay, tengo la sensación de frustración, la voy a guardar porque me siento víctima, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay que sacarla, ¿no? Entonces vemos que Roger pues tiene esta pérdida súper presente hasta ahora, porque se ve en todo lo que hace, pero lo está canalizando, ¿no? Lo está sacando de una forma, lo está comunicando. Es más, todos sabemos eso, Su ¿no? forma de trabajar. Claro, claro. Entonces, como decíamos, por otro lado, en palabras del mismo Roger, la escuela era un fracaso a nivel social, ¿no? Pues los más rebeldes se metían con los más débiles, el bullying, ¿no? Los profesores regañaban a los más rebeldes, ¿no? Y bueno, lo bueno es que la secundaria... Ajá, ¿y en qué momento, no? ¿En qué momento dijo estudio? No. Claro, ¿no? Pero bueno, ahí finalmente en la secundaria, pues puede conocer a su compañero, que fue el primer líder de Pink Floyd, del que ya hablamos, que es Syd Barrett, ¿no? Los demás integrantes de la banda, pues los conoce afuera de un bar, que en el caso de Gilmour, era vecino suyo, ¿no? Así es, pero se va a algo. Para él lo bueno de la escuela fue a quien conoció, a quien conoció, realmente no el estudio, no la... No. Claro. No. Y bueno, hablando de esto que mencionabas, ¿no? Que seguía con marcado esta situación, esta ausencia. Esta ausencia. Él en cuanto a su vida amorosa también ha sido muy dura y pues se caracteriza también por sus 4 divorcios, ¿no? Claro, entonces... Y pues lo que decimos, ¿no? En varias entrevistas Roger culpó los fracasos debido a esa carencia de una figura paterna. Claro. Y pues también un poquito más en cuanto a que no podía entender a las mujeres en ese tema, ¿no? Como que no lo pudo... pues no lo pudo dirigir, no lo pudo dirigir. No estaba esa figura que supuestamente le iba a dar ese conocimiento, ¿no? Pero esto es tan sencillo como el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro, si no tiene una parte, o sea, si se atrofia una parte, pues hay neuroplasticidad y entonces las neuronas hacen su camino como el agua, vuelven a crecer, se vuelven a machar y entonces se genera otra vez esa chispa de comunicación. Entonces, si elementos que están dentro de nuestro cuerpo lo hacen, nosotros también a través de nuestra voluntad, ¿no? Es hora de que sea responsable de ese tipo de emociones, de la pérdida de su padre, sobre todo de esa emoción, ¿no? Porque es la que le cuesta y la que se ve recurrente, ¿no? Entonces, sí podría reparar esta cuestión, ¿no? Así es, pero bueno, vamos a hablar también de su carrera musical. Tras sucesivas giras y muchos éxitos musicales, también decidió en un tiempo tomar un pequeño descanso para dedicarse a asuntos personales, ¿no? Entonces, claro, un indicio que algo no está bien. Y que se está equilibrando también, ¿no? Mira, aquí podemos ver en esta foto cómo vemos todas estas líneas alrededor de los ojos que nos dan capacidades proyectivas, ¿no? Entonces veremos que el personaje está luchando por ser feliz, ¿no? La comisura de la boca, estar hacia arriba, ¿no? Entonces vemos que está trabajando, ¿no? Tal vez se cae una, se cae dos, pero mejor seguir en el camino y seguir haciendo proceso a no hacer nada, ¿no? Así es, sí, lo importante no es cuántas veces te caes, sino que te levantes más una. Claro. ¿No? De las veces que haya, más una. Eso es lo importante. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito más de que pues, sigue, como tú lo mencionabas, en proyectos. Hoy en día se supone que va a regresar a México, no más me parece que ya está, o ya está por lo menos la publicidad. Y bueno, la cuestión aquí es qué más podemos ver en su rostro, qué más ha trabajado y teniendo ya este contexto también, pues cuál sería su evolución, que eso es lo que nos interesa, evolucionar. Sí, no solo la personalidad, ¿no? Pues a través de la fórmula Verum vemos, como decíamos, decisiones basadas en lo instintivo, ¿no? Es una persona que gusta de asegurar su futuro, ¿no? Que el tema de la supervivencia ya la tiene pues muy marcada, ¿no? Hablábamos de que su rostro es cuadrado, rectangular, porque no es tan cuadrado, es más bien estiradito, entonces eso nos dará habilidades intelectuales, muchas habilidades intelectuales, administrativas, inclusive operativas, ¿no?
lo hace y lo repite, lo ¿no? ejecuta, claro. sabe la fórmula, Claro, hablando de su arquetipo, como decíamos, él es el saturnino, él es el que genera el conocimiento, esta personalidad número 4, ¿no? Que naturalmente tiene que evolucionar a la personalidad número 5. Entonces, si él es personalidad número 4, que es el intelectual, que es ordenado, que es paciente, aparenta el autocontrol, es un personaje muy responsable, directo y frío, pues todo esto lo tendría que comunicar en acción, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el 4, que es el Saturno, es el del conocimiento, va a evolucionar al número 5, que es el Marte, y Marte es el que hace, ¿no? Entonces podemos ver el eneagrama donde él claramente avanza del 4 hacia el 5, ¿no? Y bueno, eso también se confirma con su grafología, ¿no? Vemos una grafología sobrealzada, entonces esto le dará capacidades de llamar la atención, ¿no? Será un tipo que gusta de llamar la atención en lo intelectual como concepto, sus propuestas, ¿no? porque lo hace de tal forma. Claro, ¿no? Claro, porque podría hacerlo físicamente, pero no lo quiere hacer, o tal vez no es el impacto. El tema es como concepto, ¿no? Él quiere llamar la atención, pero lo hace con intelectualidad. Sí. ¿Y cómo vamos a llamar la atención si solo se queda en la idea, si solo se queda en la nube? Pues eso no va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que él evoluciona del número 4, que es la mente, al 5, que es la tierra, ¿no? Entonces... a ejecutarlo, a trabajarlo. A trabajarlo, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar de esta evolución? Pues precisamente esta evolución significa que si lo tenemos en el aire, pues ya se puede volver soberbio, pero no, él al aterrizarlo, como decíamos hace rato, tiene esa fórmula, ya la trabajó, ya sabe qué hacer, y ya no sabe solamente cómo comunicarlo. Ya sabe cómo comunicarlo, y no solamente se queda en un proyecto, sino se va a otro y a otro y a otro. Entonces, pues para la edad que tiene, ahora sí que se ve todavía mucho más joven de lo que tiene, y sigue trabajando. Entonces, eso es lo que se hace un marcial. También es guerrero, que se puede ver esa parte, yo creo que en sus letras, en sus, pues de repente está en contra, el llanto reprimido, ¿no? En los signos de imposición que tiene, ¿no? Lo que no le gusta, las injusticias es algo característico que, bueno, el arquetipo que tiene, pero la manera como lo expresa, pues está nuevamente aterrizando, sacándolo y compartiendo. Entonces, eso hace que él esté trabajando en luz, ¿no? Que está evolucionando correctamente. Así es. Y más porque cree en la justicia, entonces sus propuestas también van en pro de, pues, buscar un mundo un poquito más equilibrado, ¿no? Y, pues, así es. Así debemos de estar trabajando nosotros. Y bueno, pues ya vemos que como a través de unos análisis de personalidad, no son tan sencillos, pero ahorita lo estamos aterrizando de una manera muy sencilla y muy amigable, pues podemos entender cómo nos perciben las demás personas. Podemos en un momento dado determinar si cómo yo me estoy reflejando es como quiero reflejarme. Y con ello, pues con un análisis podemos sobre ello. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales Ver un Rostro, en Instagram, YouTube, Facebook o en nuestra página verundesarrollointegral.com.mx. Y mientras tanto vamos a ver un breve corte musical, no se vayan. Wise men say only fools rush in, but I can tell, falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can tell, falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can tell, falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand,
take my whole life too, for I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Y regresamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, interpretado por Matt Heafy, que Trivium. viene siendo de Trivium, así es. Entonces también otro giro. Muy Tiene bueno. su corazón, Muy buen tiene su muchacho. corazón. Sí, muy buena banda, recomendable. Y bueno, vamos con otro grande, otro de los más grandes De los también más de grandes, la sí. música, Dave Mustaine. Dave Mustaine es un músico estadounidense y es el fundador, guitarrista, vocalista y principal compositor. ¿Todo eso? Sí, Ok. obviamente, nada más y nada menos. Una de las bandas más influenciadas. Ok. Influencias del metal. Megadeth. Sí, Ok, así es. bravo. Megadeth. Muy bien. Bueno, Mustaine terminó siendo pues el cantante de la banda tras varias audiciones fallidas. Entonces, No, pues así ¿cómo? él agarra y Y se ejecuta. transforma. Y se Ok. transforma. Y quien sabe la historia, bueno, pues ahora va a saber un poquito más. Y también sabe que por un tiempo muy breve fue el guitarrista de Metallica. Pero bueno, vamos ahora sí directo al grano con lo que hacemos nosotros aquí en Verum. ¿Qué nos dice el rostro de Dave Mustaine? Ok, pues a través de la fórmula Verum vemos que la toma de decisiones de Dave Mustaine es intelectual, ¿no? Basadas en datos, ¿no? En cuestiones Muy intelectual. pues completamente, ¿no? De que se refieran al conocimiento, ¿no? En el caso de él, veremos un rostro cuadrado que aquí pues nos van a dar capacidades de acción, una conducta práctica, Sí. administrativa y enfocada en materializar, ¿no? Pero ¿cómo va a materializar? Pues por medio de lo intelectual, ¿no? Porque pues se va a Sí lo piensa. documentar, va a haber historia, va a Sí. haber justificación, todo esto aparte Muy analítico, comprobado, muy sí. analítico y comprobado, ¿no? Así es. ¿Qué comparte de Roger Waters? Pues lo que decíamos ahorita, lo analítico, La ¿no? grandeza. La grandeza, la omnipresencia. Así es. Así es. Qué bien Además lo de has eso. puesto, lo aterrizaste Sí, muy no, bien, así, sí, sí. así son genios. Estos Sí, personajes sí. son No, sí, genios. sí ¿no? lo son. Entonces, ¿qué comparten además de todas estas capacidades geniales? Pues comparten la capacidad de análisis, ¿no? Estos Sí. ojos pequeños, pero no solamente ahí, ¿no? Sino párpado caído, ¿no? Autoexigencia, Autoexigente, sí. perfeccionista, ¿no? Con mucha fuerza vital. Vemos un rostro muy administrado, muy cuadrado, como lo decíamos, pero lleno de cabello y de cabello grueso, ¿no? De ceja gruesa, ¿no? Los rostros fuertes, ¿no? Entonces veremos toda esta creatividad también expandida en este rostro y sobre todo la fuerza vital, ¿no? Que vemos también, además de estas capacidades, recordemos que lo más importante es que el individuo se comunique, pues veremos habilidades sociales, ciertas habilidades sociales, aunque en la comunicación personal será muy reservado, ¿no? Veremos estos labios que no van a compartir, sin embargo sí puedo socializar, pero no puedo compartir, ¿no? Sí. ¿Qué suaviza el arquetipo? ¿Qué suaviza su personalidad? Pues que es en arquetipo zoomorfológico es perro, ¿no? Entonces, como decíamos, Nuevamente, sí. les encanta el movimiento, son desconfiados, les gusta generar cierta confianza, son protectores de Mustaine en su arquetipo natural, que es el número 4. Es marcial, parte ¿no? de, Es el hacedor, es este guerrero que está en la lucha, que está en la protección. Ojo, porque si esa luz la lleva, esas cualidades Exceso. naturales que él tiene, las lleva al exceso, pues se va a violentar, ¿no? Entonces, así todas es. esas capacidades que él tiene para proteger, ojo, porque se pueden violentar, ¿sí? Así Y es. volvemos como concepto, ¿no? No es el tema de que se violente físicamente o puede verbal, ser lo puede hacer, intelectual. ajá, intelectualmente se puede Lo violentar. he hecho de varias formas. Claro, ¿no? Y lo hemos visto que se enoja y así, ¿no? El tema sería, nuevamente, como decimos, fluir esa emoción, Canalizar canalizar Así esa es. emoción y pues creo que lo hace muy bien porque le gustan las actividades de contacto, ¿no? Sí. Entonces, los marciales lo que requieren es sacar toda esa violencia a través de violencia. Sí. Entonces, que lo canalicen en prácticas Deportes extremos, de así es, contacto, deporte de como en tu contacto, caso, claro, así es. box, karate, cualquier cosa, inclusive natación, Que te porque hay exige mucho claro, físicamente, ¿no? algo que te exija, ¿no? Como esto que decimos, puede ser de contacto también, trabajar todo el cuerpo, ¿no? Sí. Y bueno, pues hablando de ya su contexto también y de que pues ahorita acaba de cumplir hace el 13 de septiembre, 60 Ok. añitos, 60 Ok. añitos. Qué bueno verlo todavía. Sí, todavía no, pues por esperemos, aquí, sí, porque ahorita que
sepamos un poquito más de su vida, pues vamos a ver qué es lo que ha trabajado, cómo lo ha trabajado. Y porque eso se le ha marcado en el rostro, Y que- ¿no? Qué emociones ha vivido a través de lo largo de su vida y ha sentido que están reflejadas ya. Así es. Bueno, David Scott Mustaine nació en 1961 en California. Ok. Tuvo una infancia pues bastante dura, bastante complicada. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 4 años y pues pasaron la mayor parte de su juventud huyendo de un padre alcohólico, violento. Ok. Entonces pues también una cuestión que también llegó a ver con su hermana, pero siendo así, de todas formas su mamá pues trabajó mucho para poder al final ahorrar, porque ella limpiaba casas, ¿no? Claro. Para comprarle su primer guitarra. Ok, entonces, desde chiquito. claro, y toda esa constancia que se refleja en su rostro, pues se refleja en lo que decíamos, en su contexto. Así Él es. aprendió que a través de la Sí. constancia y la tenacidad se llega al objetivo, ¿no? Entonces Así se es, le con ve el marcado. trabajo. Ujú. Así es, entonces se le ve marcado en el rostro, ¿no? Así es. Dave comenzó a interesarse por la guitarra eléctrica llegando a formar parte a finales de la década de los 60. 70. ¿De los 70? Sí, claro. Sí, pues, a los 8 porque añitos, si no, bueno, no, ya- sí es un genio, pero dale chance, pero sí, tiene sí, que sí, seguir sí. creciendo, ¿no? Sí, Ahí no pueden crecer, fuman mucho la banda, Sí, no va a crecer. no, el niño. no. Entonces decíamos que formó parte de la banda Panic. Y posteriormente, tras atender el anuncio de una revista de Los Ángeles que solicitaba los servicios de un guitarrista para una nueva agrupación, pues fue Nada y más que y se nada queda menos. que era Metallica, ¿no? Así es. Pero pues ¿qué pasa? Pues que el continuo abuso del alcohol por los integrantes del grupo, todos, ¿no? Porque ahí no le echen la culpa. No, sí. No fue Y, solito. Sí, no fue solito. Los altercados, ahí están los videos, ¿no? Los altercados, y pues los altercados, pues fue expulsado, ¿no? Y entonces, qué curiosidad, ¿no? Lo expulsan y entonces ese día que lo va de regreso a su casa se encuentra un panfleto político que se trata de acerca de un arsenal nuclear. Recordemos que estamos en los años duros, los 70, a los 80, en la Guerra Fría, ¿no? Al que se denominaba este panfleto el Megadeth, ¿no? Entonces el arsenal de la megamuerte, pues todo este tema radioactivo, ¿no? Entonces pues de ahí la creatividad lo hace que tome el nombre, ¿no? Así es, cambiándolo un poquito y todo, pero bueno, pues ya desde ahí ya venía a pensar, llevaba apenas, no había ni llegado a su casa, ya estaba pensando. Claro, en ¿no? Y algo, tal vez ¿no? puede ser también una proyección de lo que él se sentía mal, ¿no? Porque también lo expulsaron, entonces no se siente bien que a nadie lo saquen del club de los Homeros, ¿no? Obviamente. Tú no te saco, no, ¿no? no, pero bueno, pues gracias a ello y a esa constancia, precisamente Claro. lo que había conocido de parte de su mamá hacia el trabajo, pues logras algo, ¿no? Entonces, él ha tenido una vida bastante complicada también, después de muchos muy buenos éxitos. Muchos. También tuvo muchos muy malos tambaleos, Claro. ¿no? Entre ellos en 1993, pues tuvo a raíz de una sobredosis que se quedó clínicamente muerto. Hubo suficiente tiempo incluso hasta que le hablaran a sus familiares, porque ya llevaba tiempo, pero pues milagrosamente pues sobrevivió y regresó de entre los muertos. Regresa, ¿no? regresa, Sí, no no vayas tenía a la que luz. regresar, por favor. Sí, lo hizo. No, era muy 10 años nada más para su grupo, no. No. Y bueno, pues aparte, hablando de constancia, bueno, pasó 15 veces por, centros de desintoxicación, pero bueno, ahí está la constancia hasta la Claro. última, en donde finalmente consiguió ya librarse de todas sus adicciones. Y la voluntad, ¿no? Porque volvemos, el tema es que sabemos que igual y las cosas a la primera no se dan, ¿no? No. Entonces, la constancia nos va a llevar a buen puerto, ¿no? Y acompañado de la constancia, pues vamos a requerir paciencia, ¿no? Sí, Entonces, y trabajo. quien alguien esté empezando un proyecto y que de pronto flaquee, venga pues abajo. sí, recuerde que la paciencia y la constancia es lo que llena los espacios, ¿no? Así es, sí, y pues vaya que lo ha hecho, porque también en 2002 tuvo que recuperarse de un excesivo consumo ahora de calmantes. Se fue al extremo, Se ¿no? fue Ya al no extremo. drogas, pero no drogas ilegales, ahora las drogas legales, ¿no? Y también pues tuvo una cuestión con su mano donde había perdido, pues ahora sí que la sensibilidad y por 2 años tuvo que dejar la banda, más bien la banda se fue. No, y como decimos que el cuerpo es integral, ¿no? Entonces, Sí, no, pues esto de es la mano, guitarrista. claro, él es guitarrista, y entonces, ¿cómo te enfermas de la mano, no? Y analizando en la fisio... Sin daños nerviosos. Claro, si tiene daños nerviosos, y también si lo relacionamos con la diagnosis oriental, veremos que
las extremidades están relacionadas con los proyectos, ¿no? Entonces, si yo mis manos sufren algo, es que hay un proyecto que ya estoy por agarrar, pero no puedo, ¿no? Algo no me deja, lo estoy ¿no? dejando. Así es, entonces el trabajo es integral, ¿no? Tanto físico de rehabilitarse como mental de encontrar el concepto del por qué sí a la vida, ¿no? Está pasando esto. Claro, así por es. qué decidir entre la vida o morirse, porque salir de una adicción es eso, ¿no? Lo hablamos en nuestro programa pasado de la depresión, ¿no? Entonces, busquen ayuda. Tenemos, amigos. Exactamente, y sí está. Y bueno, pues él también encontró ayuda y se ayudó a él mismo y afortunadamente recuperó la movilidad y bueno, pues ya regresaron. No, nuevamente. pues ya otro con todo, ¿no? Otro más. Y de repente viene, pues ya lo más recientemente, pues desgraciadamente sufrió ya de cáncer. Entonces, otra cuestión que ya también finalmente lo superó. Dos muertes, ¿no? La física que tuvo y ahora el cáncer. Del grupo por un tiempo y todo. Entonces ha tenido una de tambaleos y bueno, ya finalmente en 2020 ya se mencionó que está 100% libre de cualquier tipo de cáncer. Felicidades. Después de mucho trabajo, nuevamente revive, como lo dices. Y también, pues no solamente hablando del contacto y de esta cómo manera, canalizar las emociones. Pues lo ha hecho a través de, pues ya finalmente, de las artes marciales. En 2010 ya se convirtió en cinta negra en karate y ahorita recientemente también, pues bueno, ya el año pasado se convirtió en un cinturón morado de jiu-jitsu brasileño. Entonces, pues vamos viendo que lo está. El arquetipo necesita canalizar su violencia, esa ¿no? rudeza, Entonces, lo puede hacer con sus empleados, lo puede hacer gritándole a la esposa, lo puede hacer violentándose con los camarógrafos o lo puede hacer adentro de un ring. Entonces, ¿qué es lo más honorable, no? ¿Gritarle a una mujer o meterte a un ring, no? Claro. No, lleva algo sí también impresionante de él, que no hemos mencionado, es que también lleva ya muchísimos años de casado con su esposa, la misma esposa, y sus hijos, que también, pues, su hijo está en producción y su hija también es cantante country, entonces, pues, ahora sí que la familia ha seguido y es lo que yo creo que al final, qué duro de haber sido para ellos, pero siguen juntos y eso es, yo creo que lo que él no tuvo con su papá. Claro, sí, tuvo que rescatar, claro, como buen marcial, ¿no? Sí. Así pues es. Vamos a analizar su rostro nuevamente, ¿qué más? Claro, pues ¿Qué más tiene ¿Qué más nos puedes decir de regresa a México? Regresa ya. Por favor, ya, aquí te esperamos. ¿Sí? Ok, pues lo que decíamos, ¿no? Decisiones basadas en la intelectualidad, en los datos. Y todo eso pues lo lleva a la acción. Es un marcial en luz que lo está haciendo en estos momentos, ¿no? Porque recordemos que la vida da muchas vueltas, las circunstancias cambian y sobre todo maduramos, ¿no? Muchas veces tenemos esa inteligencia emocional. Claro, y eso se da a través de la experiencia, ¿no? Somos jóvenes y tendemos a no hacer las cosas bien, entonces todo va avanzando, ¿no? Entonces vemos que todas estas capacidades intelectuales en este momento pues las está llevando a una conducta práctica, ¿no? De acción, de donde vemos esta cara cuadrada, ¿no? Vemos la constancia también en todas las líneas continuas, veremos muchísima fuerza vital con el cabello, sobre todo, con el cabello largo, con el cabello grueso, es natural, ¿no? A los años que tiene, pues todavía 60, tiene, ¿no? Que está bien, ¿no? Pero hay gente que desde ya a los 20 ya no tiene, ¿no? Entonces veremos cómo toda esta fuerza vital pues le ha servido también para superar las cuestiones emocionales, ¿no? Y vamos a analizar el arquetipo, que es muy interesante, ¿no? El 4, que es el marcial, pues tiene que avanzar al número 5, ¿no? Que es el jovial, ¿no? Entonces, el 4, que es donde él se encuentra, que es el Marte, que es un personaje de aspecto fuerte, de aspecto ancho, con este mentón fuerte, que tiene muchísima vitalidad, que le gustan las actividades de alto rendimiento, de adrenalina, ¿no? Bastante. Entonces vemos que también como parte de su necesidad es hacer las cosas con muchísima autoexigencia, con precisión, ¿no? Que sí lo Entonces, hace. claro, y pues por eso es autoexigente, ¿no? Entonces, este personaje que es el 4, que es el hacedor, que es el protector, que es el guerrero, pues tiene que soltar, ¿no? Vemos cómo la naturaleza del eneagrama nos equilibra, ¿no? Estamos en el número 5, que es el hacer, que es la parte de abajo. Y cuando evolucionamos al número 6 veremos que es el jovial, ¿no? Que es este personaje que se expande. Entonces, está muy bien que hagas, pero tienes ahora que compartirlo, ¿no? Así es. ¿Cómo crécelo, ¿no? Entonces, recordemos que esto es como un concepto y entonces él quiso crecer a favor de la vida. Así entonces es, se compartió a él mismo, ¿no? Lejos de que digamos, es que no ha puesto una ayuda, no ha hecho nada, no, lo hizo por él, se compartió vida, ¿no? Se dejó guiar, se rindió
Sí. para posteriormente dejarse guiar por los Renacer. expertos y renacer N Sí. número de veces, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. ¿por qué? Porque algo tiene que hacer en este mundo, ¿no? Todavía. También. Sí, sí, Entonces, vemos que es un personaje que las cosas las hace con mucha fuerza vital. Analizamos su firma, ¿no? Entonces vemos una firma bastante angulosa que nos habla Violenta. de muchísima violenta y aparte Sí, de sí. violencia y aparte de imposición, ¿no? Pero el Sí. tema es que se tiene que imponer ante las drogas, ¿no? Ujú. Se tiene que imponer ante la vida para que él mismo pueda sanar. Sí, Entonces no se vas a vence llegar, y se claro, no puede vas a llegar a tu sí. destino pidiendo permiso, ¿no? Tiene que Sí. ser a veces arrebatado Duro. y más para esta personalidad. Sí. Entonces su toma de decisiones así es fuerte. Entonces, si él no sale de una forma violenta de las drogas, no va a salir, ¿no? Si lo apapachan, si le dan No, pues, tiempo, no, eso no va a ser, ¿no? No, Va a sí. ser a través de la Hay que ver acción. sus letras. Claro, y súper complejas, súper detalladas, ¿no? Sí. Del tema del que habla, ¿no? Entonces veremos Sí. que a través de la Fórmula Verum veremos que este personaje se está expandiendo, ¿no? Sí, ¿Qué más sí, sí. podrías agregar? Pues hablando de esta expansión, no solamente lo está llevando en su cuestión de que en su vida, sino también en la de su familia, ¿no? Ok. Porque también está pues apoyando a la A la carrera de hija, su hija sí, y todo. claro. Y pues también como hombres de negocio, pues también está ahora sí que compartiendo lo que Claro, es. hizo su aunque se vino. supone que ya no toma, Claro. pero ya comparte pues su vino, y que por ahí pues gracias Entonces Lu. ahí vemos a... Y cerveza. Y cerveza Ay, también. cerveza. Ajá. Sí, entonces ahí vemos que también está compartiendo y pues sí se está expandiendo. En efecto se está expandiendo. Entonces, bueno, pues esperemos que siga también con esta cuestión y que pues ya entendió que toda esta, pues este enojo que tiene, pues sí lo ha seguido sacando de una manera en que pues físicamente ya sabe por dónde lo está sacando, intelectualmente pues lo saca en su música, en sus letras. Entonces, si sigue aquí es porque en verdad es, Claro. es un guerrero. Entonces, Claro, y tiene pues, sí. que concluir algo, ¿no? No lo ha Algo así concluido, es. ¿no? Ujú, así es, y pues hasta decisiones de pues sacar a miembros que van bien en el grupo, pero pues Claro. que por una cuestión que está en contra de sus valores, pues los está quitando. Entonces, pues ahora sí que qué bueno, Agustín, qué bueno. Y bueno, pues ahora tenemos otro breve por ejemplo de existir, gracias Mustaine. por existir. Tenemos un breve corte musical y Sí. vamos a regresar hablando ahora sí también pues de otras cuestiones muy importantes como las mencioné. No se vayan.
Regresamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar un fragmento de Master of Puppets de Metallica, interpretado así todos los instrumentos por un niño de 13 años que se llama Owen Davey. Entonces los recomiendo, es buenísimo este chico, realmente es muy bueno. Y bueno, Rey, esa también fue para ti. Y bueno, ahora sí es el momento de agradecer a nuestros patrocinadores, a Good Promo. Good Promo vas a poder encontrar toda la variedad de artículos personalizados, desde textiles, regalos raros, cuestiones así diferentes, que sean creativos. Para el hogar, la oficina, algo de tecnología, ¿no? Ya las pilas estas, textiles, bordados, lo que decimos, gorras, uniformes, cualquier sistema de impresión, ¿no? Así es, y también todo lo necesario para regresar pues más seguro al trabajo a través de esta pandemia que estamos pues todavía viviendo. Cuídense, por favor. Y bueno, hemos llegado a la última sección de nuestro programa, Los Rostros en Acción. Y recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos reales de la importancia de comprender la fisionomía y el lenguaje corporal. Como lo habíamos mencionado, bueno, pues acaba de pasar, el día 2 de octubre. Claro, 2 de octubre, no se olvida. Sí, exactamente. Y bueno, pues es justo lo que queremos también comunicar, ¿no? El Día Internacional a la No Violencia, que vamos a ver los rasgos de una persona violenta y la lucha contra ella, ¿no? Entonces, como lo habíamos dicho, estas características las podemos apreciar de alguna manera fisionómico y del comportamiento en personas violentas. Lo interesante es ver qué rasgos comparten. Claro, porque se genera de las emociones y la emoción es la misma, la emoción es la violencia, la emoción es la ira, ¿no? Y esos se reflejan de una forma en nuestro rostro. Cabe mencionar que no todos los individuos agresivos presentan todos los rasgos o todos los patrones. Y también es importante considerar el contexto, ¿no? Estas características son típicas de personas agresivas y sirven para orientarse al detectar esta clase de problemas en el comportamiento, ¿no? Entonces, volvemos, no hay arquetipos puros y tampoco se les va a marcar todo. Imagínate, pobre personalidad, ¿no? Sí, sería muy duro. Sería muy duro, sí. Y bueno, existe, eso sí, una relación directa en cuando se siente este enojo en el párpado, ¿no? Superior. ¿Por qué? Porque pues lo elevamos, ¿no? La percepción del enojo, ¿no? Nos damos cuenta cuando alguien se ve enojado, ¿no? Cuando se ve con la ceja baja, el ojo adquiere también una mirada pues como intensa, ¿no? Y penetrante. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Se vuelve fija, las cejas igual se hacen hacia abajo. Como enojado, ¿no? Al frente, como decimos, como enojado. Como enojado, Y las personas violentas pues se le va marcando que han repetido esta sensación, este movimiento, en su rostro. Claro, ¿no? La cara está llena de músculos, ¿no? Entonces, ¿qué músculos vamos a entrenar, no? Si soy muy violento, pues voy a entrenar los músculos que se de la ira, sentir, ¿no? Esto, así es. Y está en el entrecejo. Claro, el corrugador, ¿no? Otro movimiento es que la comisura de la boca permanece baja, ¿no? Ya vimos que si va hacia arriba es proyectivo y será alegre. Hacia abajo, pues estoy conteniendo, o si estoy apretando, hay violencia, ¿no? Entonces, hay más, ¿no? Entonces, como decíamos, las comisuras permanecen bajas, ¿no? Se puede tirar hacia los lados y un poco hacia atrás, ¿no? Como jalándolo, pero eso dependerá del contexto que estoy haciendo, ¿no? Y finalmente algunos cuadran la boca mostrando muchos dientes apretados, ¿no? Como animal, como animal, para verme violento, para verme amenazante, ¿no? Así es, y como lo mencionamos, ¿no? Este movimiento continuo pues hace que se formen esas líneas verticales, e incluso en la zona instintiva pues llegan a aparecer unos que parecen caninos, ¿no? Claro, que son unas arrugas, ¿no? Sí, muy profundas, que se ve pues sí como un canino, ¿no? Y obviamente entre mayor número de repeticiones que tenga el individuo, pues más líneas se le va a estar marcando, más profundo se le va a estar marcando. Así es, sí, porque mientras más lo repita, más lo aprende el cuerpo, ¿no? Más se marca, es ejercicio, ¿no? Estás haciendo ejercicio facial, pero con emociones, ok. El ser humano es el único primate con esclerótica, es decir, lo blanco de los ojos, ¿no? Y esto es porque el blanco de los ojos evoluciona como un medio de comunicación. Recordemos que el ser humano es un ente comunicativo y la evolución va en pos de eso para la supervivencia, ¿no? Entonces, con esto le permitió al ser humano ver hacia donde los demás miran, ¿no? Porque si lo tuviera todo negro, todo de un color, no sabemos hacia dónde ubica, ¿no? Y es que la dirección está relacionada con ciertos estados emocionales, ¿no? Los que decimos en el caso de detección a las mentiras o falta de confianza, pues no va a haber una vista directa, ¿no? Los personajes van a mirar hacia abajo, nos van a evadir, les vamos a hacer preguntas directas y van a andar papaloteando, ¿no? Y también en el tema de la seguridad,
pues vamos a ver si alguien ya nos está mirando de más, ¿no? Espérate, este ya me viene siguiendo, ¿no? Así es, ¿qué debo de hacer? Y eso también lo pueden ver pues en nuestros cursos, que Claro. saber actuar ante En una nuestro curso de situación. seguridad, ahí viene Así todo es, eso. Así es. Y bueno, también es extremadamente relevante, como decías tú, mirar los blancos de los ojos, porque también, como lo identificamos, existe un término que se llama Sampaku, que viene Claro. siendo, o el significado es los tres blancos, ¿no? Los tres blancos revelan en un momento dado que el sistema nervioso de una persona está pues ya desequilibrado, ¿no? Estresado, Gravemente ¿no? desequilibrado, porque ya se nota, Ya ¿no? se notó, ya se estresó el nervio óptico y Sí. jaló el ojo, ¿no? Sí, entonces ahí estamos viendo, es un proceso, ¿no? Y bueno, con esto podemos evaluar a las personas y en un momento dado si es una situación donde está la violencia o hay debilidad, ¿no? Claro, o peligro, O peligro, ajá. claro. Una persona que presenta Sampaku-yan, que es este tercer blanco arriba, como lo estamos viendo en la foto, se ve encima el blanco del iris, ¿no? Y el iris se hunde en el párpado interior. Esto revela un carácter peligroso, violento y que está a punto de actuar, ¿no? Sí, Entonces ya está ya listo, está listo para actuar. Recordemos que todo es como concepto, entonces puede no actuar físicamente Sí, pues, violento, intelectualmente. pero puede ser como lo vemos en el caso de Charles Manson, Sí. que es intelectual, ¿no? Entonces Intelectual y toda esa, psicológico. entonces toda esa violencia la hace intelectual y psicológica y la saca y la vive en el preciso instante en el que está poniendo esos ojos, ¿no? Sí, Que sí. es casi siempre, ¿no? Porque las fotos que lo hemos visto, pues tiene No, pues sí, está sí, este se tiene proceso, ¿no? esta característica muy marcada, sí. Claro. Y bueno, pues una persona que presenta este tipo de Sampaku-yang es muy violenta, es una persona iracunda, porque para que se te esté mostrando, Claro, pues es eso, ¿no? ya hay mucha cantidad Sí. de repeticiones, ¿no? Sí, Lo que decimos. Sí, exactamente. Y viene siendo ya, podría generarse ya un peligro, ¿no? Tanto para sí mismo como para los otros, ¿no? Porque Claro. tiene una tendencia autodestructiva. Entonces, Sí. pues a veces en la autodestrucción arrasa llevas, a quien ¿no? sea, Pues a claro. quien esté en el camino. El así término es, volvemos, es concepto, ahí él está en la Ujú. destrucción, entonces ya hacia donde sea. hacia donde sea, ¿no? donde sea. Ujú. También se presenta ante un excesivo consumo de carne, sal y quesos secos y a la complacencia en la violencia. Revela un carácter centrado en sí mismos e inclinado a satisfacer sus propias ambiciones. Ya estamos viendo cómo lo físico se relaciona con lo emocional, Viene de ¿no? adentro, ujú. Y todo esto lo hace sin considerar las consecuencias, ¿no? Arrebatado y pues no le interesa. Ujú. O sea, hay que fijarnos si alguien tiene pues estos rasgos en el Estos rasgos rostro en el- o si ajá. es uno mismo, ¿no? Entonces hay que trabajar, es momento de, pues obviamente trabajar en ello. Y bueno, aquí también comenzamos hablando, ligándolo con el tema al principio, a la no violencia, Claro. ¿no? También conocido por la resistencia a la no violencia, ya que rechaza el uso, pues ya de alguna cuestión que nos está haciendo daño a los demás para lograr algún cambio social o político. Claro. Y pues eso es lo que te estamos pues, festejando el 2 de octubre. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Ujú. El Día Internacional Hoy. de la Ujú. No Violencia, ¿no? Ujú. Y también, curiosamente, el 2 de octubre es el aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi, ¿no? Se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en homenaje al líder del movimiento de la independencia de India y pionero en la filosofía de la no violencia, ¿no? Y como ahí Así dice, es. ¿no? No hay caminos para la paz es el camino, ¿no? Exactamente. Y sí, siempre hay más de un camino, ¿no? Así Como dicen, es. la mejor batalla es la no La peleada, no peleada, ¿no? Librada, Como así concepto de paz. Entonces, Así ¿cómo es. podemos generar paz en nuestra vida, no? Haciendo ejercicio, comiendo más, saliendo, conviviendo con gente, teniendo amigos. Entonces, es el concepto, ¿no? ¿Cómo voy a Equilibrado. pacificar mi vida, no? Sí. Haciendo croquis, iluminando, renunciando a mi trabajo. Ujú. Todo, ¿no? Entonces, los caminos para la paz son Existen. del tamaño de nuestra imaginación, ¿no? Existen, así es. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de un líder que también ha brillado por ello, Nelson Mandela, ¿no? Este líder que inspiró al mundo, primer presidente negro de Sudáfrica y que demostró con su propia vida, aparentemente lo que era imposible, pues lo volvió tangible, lo volvió posible. Claro, ¿no? Pero como tú dices, el sacrificio de su vida prácticamente, Sí, ¿no? sí, De- sí, sí, y muchos no su años. muerte, sino más bien que estuvo Sacrificó su preso, tiempo, ¿no? sí, Su sí. tiempo de vida, porque eso es lo que 27 tenemos años, en la vida, sí. claro. A pesar de haber recurrido a la violencia para tratar de derrotar al sistema de supremacía blanca y haber sufrido como consecuencia una larga condena de cárcel, lo que decíamos del 62 al 90, Sí, como tú dices, casi 27 años, sí, ¿no? sí, sí. Mandela salió de prisión con un mensaje de reconciliación y unidad como única vía
para reconstruir a Sudáfrica. Entonces vemos un personaje con ideales, vemos un personaje constante que no perdió la cordura en estos 27 años, ¿no? No, es realmente muy, muy... Otro héroe. Otro ¿no? héroe, y en el tema de que pues fue político, ¿no? Porque aparte dijeras, fue algo físico, mató a alguien, torturó, no, simplemente fue un preso político, ¿no? Sí, pues sí, exactamente. Pero bueno, al final del día Mandela encarnó con sus acciones los ideales de libertad y de justicia, Claro. que era lo que él defendía, Y muy, lo muy que le arrogante. costó, ¿no? Lo que le costó, así es. Y tuvo la grandeza de acercarse a quienes lo martirizaron, y él eligió algo muy importante, ya ven que sí es posible, y el gran impacto que tiene, eligió el perdón. Claro. Por encima del odio, por encima de, pues ahora sí que toda la violencia con la Claro. cual pues, se dio cuenta que no fue el camino, ¿no? Construyó lo que podríamos decir que eran puentes hacia sus enemigos, Claro. ¿no? Y pues muchas veces, obviamente, hasta con sentido del humor utilizaba, pero lo que es también algo muy característico de quien fue su persona, siempre con dignidad. Claro, Siempre claro, con y dignidad. ese legado es el que nos deja, ¿no? Sí, muy el admirable. precio de su vida, esos 27 años Encerrado, cautivo, ajá. es lo que nos deja a nosotros como concepto de libertad, ¿no? De que sí se puede, de que los ideales existen y de que la justicia debe de triunfar, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué ejemplo? Entonces, bueno, pues vamos a analizar brevemente a través de la fórmula Veron, pues a Nelson Mandela, su personalidad, qué emociones sintió que se ven ya reflejadas en su rostro. Ok, pues a través de la fórmula Verum veremos que sus decisiones serán basadas en la supervivencia, ¿no? En la zona instintiva, en la parte baja del rostro. Como decíamos, estos personajes ya tienen asegurado el plan, ¿no? Porque recordemos que es como un concepto, ¿no? Entonces ya saben cómo operar para estar... Para lograr. Para Sí, su lograr objetivo. los objetivos, ¿no? Vemos que por su rostro ovalado y también por sus grandes mejillas, pues es un gran comunicador, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, ¿Sigue socialmente su legado? hablando. ¿Sigue su Claro, legado? sí, sigue el legado y aparte, pues todo lo que hizo como político, que la cuestión no fue como un soldado, sino fue como un político, ¿no? Sí. De hablar y de llegar a través del diálogo a solucionar las situaciones, ¿no? Que pues finalmente pasa mucho después, ¿no? Pero él con esta fuerza vital que se ve en su cabello, con esta constancia que la vemos en las cejas y en las líneas que se le marcan en la frente, pues fue así como lo pudo conseguir, ¿no? Sí. Naturalmente, su arquetipo es el número 1, ¿no? El lunar. Este personaje un tanto andrógino, de cuerpo pequeño, muy jovial, como tú decías, que le gustan las bromas, pues aquí se complementa, ¿no? Porque son buenos comunicadores y aparte gente que puede improvisar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene como característica este lunar, este número 1? Una tendencia a la introspección. Si bien es imaginativo y es creativo, esto lo hará en privado, ¿no? ¿Por qué? Pues Porque está tuvo en el tiempo para hacerlo. No, y tuvo todo el tiempo. Lo hizo en luz. Claro, sí. y lo hizo, como tú dices, claro, lo hizo en luz, ¿no? El tema sabrá ver su evolución, ¿no? Que el tema es que evolucione del 1 al 2, ¿no? Este personaje venusino, en donde este personaje ya se comunica con muchos más, ya tiene más asertividad, es sensual sensorial, le gusta ya más el contacto con la gente, ¿no? Entonces veremos que el conjunto de sus rasgos faciales nos va a dar una personalidad pues muy sociable, una personalidad que asienta las cosas, pero sobre todo que es un buen catalizador, ¿no? Es un buen manager, es un buen juez, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas habilidades sociales las trabaja en el concepto de vida que él vive, que es la justicia, ¿no? Y pues claramente se ve reflejada en su grafología, ¿no? Recordemos que todo es proyectivo, ¿no? Es expresivo, ¿no? Las emociones son expresivas y se van a expresar en el rostro y también en la grafo, ¿no? Entonces, aquí veremos una grafología pues más suelta, más de tipo linfático, más abierta, más redonda, ¿no? Inclusive hasta se ve lenta. Entonces veremos esa necesidad y ese placer por comunicar de una forma no rápida, no precipitada. Está en el mundo de las ideas, pero hablando tranquilo vamos a llegar más lejos, ¿no? Así es como funciona Nelson Mandela. Sin embargo, pues tiene que tener mucha fuerza porque en el entrecejo veremos toda esa tendencia al mando y análisis. Así es, y bueno, pues sabemos que todo lo que hizo, el legado que ha dejado y el ejemplo del cual pues nuevamente los invitamos a todos a mantener ese equilibrio. Equilibrio por también significa el mantenernos
cuerpo, mente, espíritu, Claro. bien, porque no solamente somos personas físicas, ¿no? Sino también pues tenemos intelecto y también sentimientos. Entonces, el equilibrio, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues como lo hemos mencionado siempre, a través del autoconocimiento. Y bueno, pues esperamos que el día de hoy hayan pues aprendido algo, hayan también tenido una pequeña idea de qué es lo que puede uno trabajar en sí mismo a través de un análisis de personalidad, que a veces puede resultar un poquito difícil decirle a alguien. Soliciten su reporte de necesito así personalidad. ayuda, pero en verdad lo que podemos hacer cuando conocemos todo nuestro potencial, Claro. bueno, no tiene límites. Y también, bueno, aprender cómo comunicarnos con los demás. Les ofrecemos nuestros cursos y programas personalizados. Nuestras redes y sociales. especializados. Sí, así es. A través de nuestras redes sociales pueden checar toda la información de cursos en seguridad personal, en ventas, microexpresiones, comunicación, en Ver un Rostro, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y también nuestro sitio web es verundesarrollointegral.com.mx. Y bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. No olviden darle like, compartir la información y por supuesto envíenos sus comentarios. Nos va a encantar saber de ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.